Ser podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Espacio que es el abierto y que esta mañana de 13 de junio compartimos con Gonzalo Velasco. Buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes, ¿me vas a decir? Ya tengo unas ganas ya que te va rápido el día. Elisa de la Nuez, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Nacho Corredor, Buenos hola. días. Vamos a hablar de inmediato de la gran crisis política que atraviesa la política nacional y especialmente el Partido Socialista, y de hecho de cómo el presidente del gobierno intenta perimetrar solo en el ámbito del Partido Socialista esta crisis, porque él dice que esto no afecta al gobierno, lo dijo ayer de forma literal, y piensa seguir en el poder hasta el año 2027, que se convoquen las elecciones. Pero dejadme antes conectar en directo con Jerusalén, porque es la gran noticia internacional de la madrugada, lo estamos contando desde primera hora, la forma en que Israel esta noche ha decidido atacar Irán y de hecho el corazón de su programa nuclear. En Jerusalén está nuestra compañera Nuria Garrido. Hola Nuria, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Déjame preguntarte qué está pasando ahora mismo, porque Israel se ha puesto ahora en alerta por la represalia de Irán y la población ya ha recibido allí las alertas durante esta madrugada. Sí, efectivamente. De hecho, el ejército israelí hace escasos minutos ha dicho que Irán ya ha lanzado cerca de 100 drones y que aquí todas las defensas antiaéreas se están ya preparando. Lo que están intentando ahora es interceptar estos drones y que no lleguen a territorio israelí, y bueno, toda la sociedad ha recibido ya las alertas y se recomienda que estén cerca de búnkers o de zonas en las que puedan protegerse, y esta alerta llegó a las 3 de la madrugada, poco después de que Israel atacara Irán, atacando instalaciones nucleares, militares, y poco después aquí a la población, bueno, se le mandó esta alerta para que estén atentos y se protejan, porque como te he dicho, se espera la llegada de momento de esos 100 drones y es probable que después haya otra tanda de ataques. Recordemos que Israel ha atacado Irán de noche. Estados Unidos asegura que ellos no han tenido nada que ver. Irán admite que Israel ha matado al jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, a 2 científicos relacionados con el programa nuclear, al jefe de su Estado Mayor. Allí ahora mismo en Jerusalén, en las calles, ¿qué ambiente hay, Nuria? Pues mira, yo me encuentro en la parte este, que es la parte palestina, y te diría que este barrio ahora mismo está más vacío de lo normal, pero sí que es verdad que de momento todavía pues se ve algún autobús, algunos coches y algunos vecinos que todavía están caminando por las calles. Pero lo cierto es que el espacio aéreo está cerrado. Hoy tampoco la mayoría de los comercios también han decidido cerrar ante la llegada de este ataque, aunque Sastre también te diría que bueno, la sociedad israelí y también los palestinos están acostumbrados a estos ataques, aunque evidentemente bueno, todos están pendientes de, bueno, en el momento en el que suenen las alarmas, ir a protegerse, porque eso significará que están llegando los drones. De hecho, creo que estás de camino a un búnker, ¿no? Sí, efectivamente. Esta es una ciudad que está llena de búnkers. Hay, bueno, la parte más vieja quizás no tiene tantos, pero la mayoría de los hoteles y edificios y las casas también tienen búnkers para, bueno, protegerse, porque es verdad que en cualquier momento pueden llegar estos drones, porque lo que pretende ahora Irán es saturar las defensas antiaéreas israelíes con estos drones, y como te digo, es muy probable que después puedan llegar misiles balísticos. Por lo tanto, es importante tener cerca un búnker para poder protegerse. Esta es la noticia en este momento y el ambiente en directo desde las calles de Jerusalén. El ataque a gran escala contra Irán que ha lanzado Israel y que ha matado al jefe de la Guardia Revolucionaria, introduciéndose en una espiral de final incierto en una de las zonas más conflictivas del mundo. Nuria, cuídate, seguimos hablando cualquier novedad. Un beso. Un abrazo. Esta es la noticia internacional, ya les digo, y la noticia nacional, que es lo que vamos a comentar casi de forma monográfica en este abierto, va a ser la gran crisis política, cuyo desenlace, de momento, vimos ayer en la dimisión del secretario de organización, hasta ayer secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y también esa comparecencia en la sede de Ferraz a las 5:30 de la tarde del secretario general del partido y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Guillermo Lerma, jefe de nacional de la SER. Hola, Guille, de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. De momento lo que tenemos en esta parte en la que estamos es esto, la dimisión de Cerdán y las explicaciones de Sánchez. Sí, las explicaciones de Sánchez en una rueda de prensa que dio ayer por la tarde en Ferraz y no en la Moncloa. El escenario ya dejaba claro cuál era la intención del presidente del gobierno, que es acotar las consecuencias de las presuntas irregularidades de Santos Cerdán al partido y no al gobierno. El secretario general quiso demilitar el perímetro del escándalo para espantar algunos de los miedos que hay ahora mismo en el PSOE. El primero, que la acumulación de escándalos asiente esa idea de
de una corrupción generalizada que afecta no solo al partido, sino también al Ejecutivo. En la Moncloa insisten en que la única pieza del Consejo de Ministros manchada es Ábalos, y eso ya se sabía, dicen, antes de destaparse lo que afecta a Santos Cerdán. Sánchez pidió perdón varias veces, hasta en 8 ocasiones, reconoció que hasta el final se creyó la palabra de Santos Cerdán, con el que habló en varias ocasiones en el día de ayer, y fue contundente al decir que no debió confiar en él. Yo le conozco desde 2014, es decir, son 11 años. He trabajado con él codo con codo. Ha sido, hasta el día de hoy, mi secretario de organización. Desde luego, como he dicho antes, para mí es una enorme decepción. Lo segundo que preocupa en el PSOE es los efectos que esto pueda tener para la legislatura. El presidente quiso dejar claro que sus planes no cambian, que las elecciones serán en 2027 y que él tiene intención de presentarse. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque, como he dicho antes, esto no va de mí ni del Partido Socialista. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país. Creen los socialistas que los socios parlamentarios no han perdido la confianza en ellos, sino en el que era el interlocutor principal de uno de esos grupos que conforman la mayoría parlamentaria, como es Junts. Y el tercer temor sastre es que crezcan las acusaciones o sospechas sobre una posible financiación ilegal. Los socialistas insisten en que no ven nada en el informe de la UCO que apunte a ese extremo. Lo que buscaban, dicen, era beneficiarse ellos y no al partido. En cualquier caso, para despejar las dudas, Sánchez anunció la puesta en marcha de una auditoría externa. Vamos a hacer esa auditoría externa para eliminar cualquier sombra de duda que pueda tener, lógicamente, la ciudadanía después de conocer las informaciones de hoy. La otra medida que ha adoptado Sánchez se llevará a cabo en julio, cuando se celebre el Comité Federal, y son esos cambios en una ejecutiva federal que lleva 6 meses en el cargo. Veremos hasta dónde llegan esos cambios en la cúpula del partido. Veremos también cuáles son las sensaciones dentro del PSOE, por lo que le preguntaremos luego a las 9 a Óscar López. Guille, gracias. Hasta luego. Una auditoría, cambios en la ejecutiva, la frase de que esto no afecta al gobierno y que está decidido a continuar, Gonzalo, hasta 2027. La pregunta es si crees que con esto alcanza para zanjar la crisis. Pues no, creo que no es suficiente, aunque seguramente ayer no podía hacer mucho más. En primer lugar, sí que hay que destacar que seguramente en otros partidos el presunto corrupto seguiría en su cargo. Y eso ya es una cosa no a celebrar, pero sí que creo que es necesario constatar, dado el recorrido de corrupción partidista que tenemos en este país. En segundo lugar, cabe mencionar, quizás no se está señalando todo lo que creo que se requiere, que son 2 secretarios de organización seguidos, designados por el mismo secretario general, en un partido con una estructura crecientemente oligárquica, es decir, en el que el núcleo organizador de Madrid es el que dirige toda la estructura regional, autonómica, y que por lo tanto la idea de que esto es una cesta muy aislada, impermeable al resto, o que no permea al resto más bien, es algo que requiere aclarar. Es algo que se requiere aclarar, porque son 2 cargos importantes, son 2 cargos con un calado tremendo en toda la estructura del partido, y por lo tanto perimetrarlo, encapsularlo en solo 3 personas corruptas desde un punto de vista ético no es tan fácil. Y en tercer lugar, y esto quizás es lo más relevante porque permite o alude al salto al Ejecutivo, esa auditoría, que por otro lado está en la ley de partidos y que creo que tampoco tiene tanto mérito anunciarla, debería alcanzar a los departamentos de los ministerios que están concernidos por esta contratación, estas contrataciones corruptas, ilegales. ¿Por qué? Porque efectivamente es ahí donde el problema pasa de el partido al gobierno, en los niveles administrativos que corresponda. Y por lo tanto es ahí donde hay que dar cuenta efectivamente de qué otras personas han participado tácita o activamente, conscientemente, de este tipo de acciones, ¿no? En fin, por lo tanto yo creo que las medidas que debe tomar el gobierno para atajar esto van mucho más allá de estas 3 disculpas. Podemos hablar después de las consecuencias políticas, del perdón que yo creo que se le debe también a los socios, en concreto al socio de la coalición, y podemos hablar incluso de por qué los partidos políticos de una manera reiterada vuelven a caer en este tipo de corrupciones, ¿no? Ya hace 15 años del
las manifestaciones del 15M, cuando parece ya que la forma de partido era algo a superar y que de alguna manera veíamos como innecesario porque estructuralmente abocaba a desastres como estos. Parece ser que ha sido la única manera y hemos intentado revitalizar y legitimar esa mediación importante para jerarquizar los problemas y para ordenar el debate público que son los partidos, y ahora volvemos a ese ambiente de desconfianza que es corrosivo para toda nuestra democracia. Elisa. Sí, no, muy de acuerdo. Yo creo que no se puede disociar, y menos en este caso, el problema del partido con el gobierno. En primer lugar, porque, como ha indicado Gonzalo, el único que manda en el partido es Pedro Sánchez. Es decir, eso está clarísimo. Y son sus 2 secretarios generales de organización y personas de su máxima confianza. Por tanto, es difícil decir esto se queda en el partido, no pasa al gobierno, cuando la persona que dirige los 2 es la misma y además los dirige de forma absolutamente, digamos, sin otra participación. Por tanto, es difícil decir, oye, es que esto fue una decisión colectiva, es que había más gente, que no había nadie más, digo, a la hora de elegir. Recordábamos también antes la famosa idea de la responsabilidad política por la culpa en eligiendo, ¿no? Es decir, cuando tú eliges mal, y ya 2 veces secretario general de organización, es mucho elegir mal, que fue lo que le pasó a Esperanza Aguirre, si os acordáis, con sus 2 famosos vicepresidentes, que los 2, vaya, qué desastre, acabaron en la cárcel, ¿no? Es decir, que tú puedes estar por encima de todo eso, pero has elegido a personas, en este caso todavía estamos lejos de que estén en la cárcel, ya veremos lo que pasa, pero que evidentemente no son adecuadas. Y hay otra idea que también me parece importante, que también ha apuntado Gonzalo, pero es que la corrupción del partido tiene que ver con el gobierno, porque ¿con qué va a tener que ver? Es decir, al final, estos señores lo que están haciendo son favores que se canalizan a través del gobierno. Veremos qué ministerio o qué no ministerio. Parece que el Ministerio de Transportes, puesto que Ábalos era su dirigente, tenía mucho que ver, pero es decir, que ese intercambio de favores que al final da lugar a la corrupción, ya sea para el partido, sea a título particular, depende de lo que pasa en el gobierno, depende de los ministerios, en este caso, ya veremos, ¿no? Y la última idea, que pensar que puede resistir así, manual de resistencia, a mí me parece muy, muy complicado. En primer lugar, porque es que ya no tienes una mayoría de legislatura. Ese es un problema que tienes de antes, ¿no? Sabemos que no puedes presentar presupuestos. A mí me parece que gobernar una legislatura sin presupuestos es no solo anticonstitucional, es que es antidemocrático, porque es una obligación constitucional y democrática. Pero es que además ahora resulta que tienes unos problemas de corrupción que yo creo que no se pueden limitar al partido. Por tanto, a mí me parece que la situación es bastante insostenible. Otra cosa es que se sostenga, porque una cosa es que tú digas es insostenible y tú puedes intentar, como creo que lo va a hacer, aguantar toda la legislatura, pero ¿en qué condiciones y con qué precio para el sistema? ¿Y esto que dice Elisa, que es insostenible, tú crees, Nacho, que lo va a sostener? Bueno, yo creo que el Parlamento debe pronunciarse y puede hacerlo de 2 o incluso de 3 maneras, con una cuestión de confianza, con una moción de censura o incluso con las 2 cosas. Y creo que es responsabilidad de todos los actores, en este caso el presidente del gobierno y el líder de la oposición, usar el Parlamento justamente para que uno de las víctimas colaterales de toda la crisis que está viendo no sea el conjunto del sistema. Yo no sé en qué condiciones puede seguir la legislatura sin, y utilizando terminología usada hace justo un año, después de los 5 días de reflexión que hizo Pedro Sánchez, sin un punto y aparte que renueve o censure la confianza no solo al gobierno, sino al proyecto político que representa y quiere representar para los próximos años. Porque en las últimas horas que han aparecido nuevas informaciones, dadas por ciertas por el propio presidente del gobierno en el día de ayer, a la habitual animadversión y a la reciente confusión se suma una creciente desconfianza y una creciente decepción. Y hace un año se anunció un punto y aparte de la legislatura, tras esos 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, y se anunció un plan de regeneración para la democracia sin antecedentes, del que hoy no sabemos nada. Yo creo que estamos en un punto y aparte de la legislatura, y creo que la salida a un punto y aparte de estas características tiene que ser a través de un instrumento regenerador, porque convendría que de esta crisis, desde luego, quien no saliera perdiendo fuera el conjunto del sistema. Insisto en que las informaciones que han salido en los últimos días fueron dadas por ciertas ayer por el presidente del gobierno. Eso es lo que fuerza en su palabra forzar la dimisión de su secretario de organización. Unas informaciones que afectan al corazón del Partido Socialista, a 2 secretarios de organización, y que hacen daño porque cuestionan la esencia del proyecto político presentado hace 7 años.
Y solo creo que hay una forma de poder continuar la legislatura, que es renovando la confianza hacia un proyecto político para los próximos años. Y luego hay otro debate que supongo que a lo largo de la mañana tendremos tiempo de tratar, que tiene que ver con, los aparentes no aprendizajes de la anterior década, ¿no? Porque en este país, pese a todo, han sido juzgados presidentes autonómicos, han sido juzgados ministros, han sido juzgados incluso personas de la familia del rey, lo cual significa que pese a todo la democracia avanza. Y en ese contexto a uno se pregunta a veces qué es lo que lleva a alguien entonces a ser corrupto, si el sistema acaba funcionando. La impunidad, la inconsciencia. Yo creo que probablemente la ausencia de moral. Y es lo que explica ese tipo de comportamientos. Pero para que la moralidad no sea sistémica, las instituciones deben reaccionar. Y como creo que de todo lo que ocurrió la anterior década, el sistema se resintió mucho en muchas direcciones, creo que hay una responsabilidad de abordar esta crisis, igual que creo que es un buen síntoma que después de las informaciones se salga a comparecer, igual que creo que después de esas informaciones quedas por ciertas se fuerce la dimisión, y creo que es un buen síntoma de los aprendizajes. Creo que la resolución de la crisis debe también responder a una lógica distinta a cómo se hizo en la anterior década. Sobre la regeneración, la referencia que hizo ayer Pedro Sánchez cuando le preguntaron si iba a presentar una moción de confianza o el fin de la legislatura, dijo que el gobierno iba a seguir hasta 2027, dijo textualmente: esto no va de mí, va de un proyecto político, y ahí dijo que este gobierno, sobre el que planea ahora todo lo que dice el informe de la UCO, tiene encomendado el proyecto de regeneración democrática. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto de esta mañana de viernes 13, Gonzalo Velasco, Elisa de la Nuez y Nacho Corredor, y también Miguel Ángel Campos. Hola, Campos, de nuevo. ¿Campos, hola? Sí, hola. Ahora sí, okay. Campos. Te iba a preguntar por una de las cuestiones que ahora le podremos preguntar en 10 minutos al ministro Óscar López, por lo que también fue preguntado ayer el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas. ¿Qué dice el informe de la UCO, que ya está en manos del juez del Supremo, sobre la posible o no financiación ilegal del Partido Socialista? Bueno, no hay una acusación formal, una pistola humeante, pero sí una sombra de sospecha que planea a lo largo de las casi 500 páginas de informe. Como cuando Santos Cerdán dice son 550.000 y de ahí descontamos una parte para Ábalos y Koldo y el resto para qué o para quién. O como cuando el empresario José Ruz habla de las ganaderías para referirse a empresas que eran de la ganadería del PSOE o del PP, y lo malo que sería que algunas se quedaran fuera del baile o supuesto reparto de adjudicaciones. El hecho de que, según Koldo, Santos Cerdán se enfadase porque Ábalos había decidido actuar con empresas a espaldas del partido. ¿Implica eso que había otras de cara al partido? Junto a estos indicios, el informe también recoge inferencias de la UCO que parecen un error, como atribuir sospechas de financiación ilegal a una conversación entre Koldo y el director general de Carreteras, en la que el asesor de Ábalos le dice al alto cargo que le van a llamar de la gerencia del PSOE para pedirle el impuesto. Todo apunta a que con ese impuesto se refieren a la cuota o pago que los cargos de la administración realizan periódicamente al partido en una actividad habitual y dentro de la ley que practican muchas formaciones políticas. Hasta el momento, José Luis, no está acreditada esa supuesta financiación ilegal. De hecho, el juez Puente, en sus 2 autos emitidos desde que tiene en sus manos este informe, no menciona esta posibilidad ni atribuye esta tipología delictiva. Pero en cualquier caso, esta causa acaba de empezar. Este es solo el primer informe y fuentes de la investigación confirman que van a investigar si existieron ingresos en negro para el partido. Falta el resultado de los registros, declaraciones y, a futuro, posibles acuerdos con la Fiscalía a cambio de reducción de eventuales condenas. Y luego está todo lo que hemos ido contando, desde ayer que fuimos conociendo el informe de la UCO, esas conversaciones, por ejemplo, hay muchas y muy gráficas, pero esas conversaciones en las que, por ejemplo, Santos Cerdán interrumpe a Koldo y le dice que no digas cantidades, que esto lo pones en un papel y de eso no se habla, y a pesar de que Koldo insistía, él le iba diciendo que no, que eso se pone aquí, punto y final, ¿no? Y algunos textuales que hemos ido recuperando desde ayer. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hay alguna otra duda que queda pendiente también desde hace mucho tiempo? Desde hace tiempo ya arrastramos la pregunta de por qué Sánchez echó a José Luis Ábalos del gobierno y qué información tenía. Y sobre eso, la UCO tiene su propia teoría. Sí, es que es algo que nunca ha estado demasiado claro, ni siquiera para el propio Ábalos. Mira, esto dijo en su primera declaración en el Supremo. El día en que me citó el presidente en Moncloa para decirme
que tras un largo viaje juntos, pues este viaje había concluido. El informe habla de este asunto. Dice que ese cese pudo deberse a que Ábalos y Koldo García hubieran estado recibiendo ingresos por ayudar, dice, a otras empresas a espaldas del partido. Se apoya en esa conversación que mencionabas, en la que Koldo habla de 450.000 euros en sobres y Santos Cerdán le manda a callar y ponerlo mejor por escrito. Cuando Ábalos se retira de esa conversación a tres, siguen los dos hablando y Cerdán pregunta a Koldo si ha cogido dinero de empresas porque le llega ruido de Aragón, de Euskadi y de Andalucía y considera que esto hay que pararlo. Para la UCO, que de unos dineros haya reproches y de otros no, apunta que habría dos operativas. Una, la de las mordidas de obra pública que habría estado gestionando para ellos Santos Cerdán. Ya hay una primera estimación de unos 620.000 euros que les habría ido entregando. Y otra operativa a espaldas del partido en la que se habría hecho la misma mecánica de amaños de obra pública, pero con empresas más pequeñas, algunas de ellas introducidas por el comisionista Víctor de Aldama. Esa conversación es de enero de 2021 y ahí encuentra la UCO el contexto de ese inexplicado cese de Ábalos que se produjo justo 6 meses después. Dice que ese sería el origen. Ven que las dos cosas están conectadas, porque ahora nos contaba Campos que es precisamente una de las cosas, una de las, en fin, tesis que podría apuntar o que desliza la UCO, que podría apuntar hacia una posible financiación ilegal de la que no se habla explícitamente. Isabel Campos, gracias. Hasta luego. A ti, buen día. Ahora contaba Elisa el caso, Nacho, de Esperanza Aguirre y aquella responsabilidad de elección de la que tanto se habló. Bueno, pues en este caso, ayer le preguntaba, creo que era Fernando Garea quien le preguntaba al secretario general del PSOE, ¿es su actual secretario de organización y su anterior secretario de organización? Es evidente que de forma sucesiva, si dos secretarios de organización tienen conductas cuyas informaciones apuntan a que son delictivas y que tú mismo las das por ciertas, que hay algún tipo de responsabilidad. Y para mí la derivada de toda la crisis tiene que ver con la resolución, porque hay algo que yo sí que comparto con una afirmación que ayer hacía el presidente del Gobierno, que tiene que ver con aquello que señalaba de no es posible la corrupción cero, pero sí es posible la tolerancia cero. Eso exactamente en qué se concreta, ¿no? Sobre todo porque un escenario que creo que es indeseable para todos, también para la propia organización que representa Pedro Sánchez, para el Partido Socialista, es construir 2 años de la legislatura en los que cada día, porque los tiempos procesales son unos, porque es evidente que hay en circulación muchísima información, además de distinto grado de importancia. Estamos viendo en los últimos días filtraciones que revelan posibles delitos y hemos visto incluso hasta comentarios de chascarrillo criticando un compañero a otro que no son de la misma relevancia. Pero en cualquier caso, lo que es cierto es que parece, y por las últimas semanas es más evidente, donde ha habido mucha confusión por todas esas filtraciones relativas a esa trama empresarial de los hidrocarburos, que el ruido cada vez va más y a la animadversión estructural con la que algunos ya visualizaban a este gobierno, que se había añadido en las últimas semanas cierta confusión respecto a qué es lo que estaba ocurriendo. Desde luego, después de lo de ayer, lo que se añade es una decepción y desconfianza respecto a lo que ha pasado y a lo que ha ocurrido. Y creo que la única circunstancia en la cual puede continuar la legislatura es con una expresión clara del Parlamento de apoyo o no al proyecto que se quiere representar para los próximos 2 años. Insisto en la idea, y por otros motivos, que hace un año Pedro Sánchez señalaba el punto y aparte de la legislatura, que creo que es una afirmación que se puede usar para lo que está pasando esta semana. Y hablaba de un plan de regeneración democrática del que, insisto, no sabemos todavía nada. Este es el momento de ponerlo sobre la mesa y de ver si eso tiene o no la confianza del Parlamento o es más conveniente en resolver la crisis a través de otros escenarios. Pues eso, sobre si el Gobierno considera que el presidente del Ejecutivo debe someterse o no, debe propiciar o no que el Parlamento ratifique o no la confianza que le expresa en una cuestión de confianza, sobre la eventualidad de una moción de censura que ayer descartó quien puede promoverla, que es Alberto Núñez Feijóo. Le vamos a preguntar enseguida a Óscar López. Óscar López, buenos días.
Hola, buenos días. En conversación con Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, secretario general del PSOE en Madrid, ha sido jefe de gabinete del presidente del Gobierno y también fue secretario de organización del Partido Socialista. Señor López, ayer le preguntaron al presidente del Gobierno y secretario general de su partido si podía descartar que ha habido financiación ilegal del Partido Socialista. Él se remitió a una auditoría que dijo que va a despejar las dudas. ¿Usted lo puede descartar? El Partido Socialista tiene sus cuentas auditadas, los informes han sido todos favorables, en todo caso, como dijo el presidente, como no hay nada que ocultar, si hay que hacer, se hará una auditoría. Esta mañana he escuchado algunas informaciones que vinculaban una expresión de esas grabaciones a la supuesta financiación. ¿El impuesto? Sí, quiero aclarar que en el Partido Socialista hay una cuota voluntaria que pagamos todos los cargos públicos y que, a diferencia de otros partidos donde ha habido sueldos y sobresueldos, aquí es al revés. Aquí, de tu sueldo, aportas voluntariamente una cuota al partido. Entiendo que se refieren a eso y que de por ahí podrían venir las sospechas, pero transparencia absoluta y nada que temer y nada que ocultar. Las sospechas también podrían venir de que haya un empresario que diga que hay empresas que forman parte de una ganadería, en referencia a empresas, es como las llamó él, vinculadas al PP o al PSOE, o al enfado que parece que tuvo Koldo con Koldo García y Ábalos, que dicen ellos que se enfadó Santos Cerdán porque contrataban con empresas que no eran del PSOE. Esos son también indicios que podrían apuntar en ese sentido. Pues, transparencia absoluta. Mire, las escuchas, lo que hemos conocido, las conversaciones que hemos conocido son infumables. Absolutamente incompatibles con el Partido Socialista. Está muy bien eso de denunciar la corrupción de los demás, pero es mucho más importante actuar cuando es en casa. Y este partido actúa. Aquí no vamos a entrar en el y tú más, no. Cuando el Partido Socialista tiene algún problema, alguna duda, actúa con contundencia. Y eso es nuestro patrimonio, y esa es nuestra diferencia. Y por lo tanto la vamos a preservar y la vamos a defender. Este partido no consiente, no ampara, no oculta, al revés, actúa. Y ayer, por ejemplo, conocimos unas conversaciones y solamente del contenido de las conversaciones teníamos todos claro que era absolutamente incompatible con el Partido Socialista. Por lo tanto, actuamos. ¿Y entonces qué ha fallado, ministro? ¿Qué ha fallado? Han fallado las personas, como siempre. Las personas que son capaces de hacer esto. Y las personas que son capaces también de negar que han hecho esto. Porque ahí está la gravedad del asunto. La gravedad está en el fondo de la cuestión, pero también en negar hasta el último momento. Mire, ayer se veía, obviamente, al presidente del Gobierno muy afectado. Muy afectado, obviamente. No era solo él, éramos muchos los que estábamos afectados. En el Partido Socialista, fuera del Partido Socialista, muchos militantes, muchos votantes del Partido Socialista, muchos periodistas que habían confiado en Santos Cerdán, a los que les había negado una y otra vez que hubiera algo así. Duele mucho que se niegue algo así. Ahora bien, ahora habrá un proceso judicial, yo entiendo que él se defenderá, él ejercerá su derecho a la defensa, faltaría más, por lo tanto yo no voy a hacer sentencias, las hará el juez, las que tenga que hacer, y cada uno tiene el derecho a su defensa, pero es que las conversaciones son demoledoras, y por lo tanto ni un minuto en el Partido Socialista. Bueno, ni un minuto después de muchos años. Lo que quiero decirles es que... No, de muchos años no, después de 2 horas, vamos, es decir, el sumario lo hemos leído por la mañana. En esta dictadura bolivariana que es España, el gobierno ha leído el sumario por la mañana y tan pronto como lo ha leído ha actuado. Le recuerdo otros casos en los que se tardaron 9 años en actuar. Bueno, no se actuó nunca. ¿No vieron ningún indicio, no había nada que les hacía sospechar ese comportamiento que debían tener, que demuestran las conversaciones que tenían Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo? ¿Esto era algo que tenían ellos tres y que nadie podía ver? Luis, si tienes prueba de que alguna otra persona lo sabía, de verdad, dímela. Porque seremos igual de contundentes. Es decir, este partido y este presidente del gobierno y este secretario general han demostrado ser contundentes desde el minuto 1. En todos los casos, y lo vamos a seguir siendo. Cuando usted me dice que han fallado las personas, ¿no ha fallado ningún mecanismo de control? Es decir, si aparecen las primeras informaciones, o si se le pregunta a Santos Cerdán, como entiendo que han hecho, y usted me dice, y le creemos, y creemos a Santos Cerdán, ¿esto cómo va? Es decir, hay empieza a haber un rumor, la gente empieza a apuntar a Santos Cerdán, ustedes le preguntan, él dice, soy inocente, se acabó... Vamos a hacer este ejercicio, hagámoslo usted y yo, ¿vale? Imagínense que se empieza a publicar que dudas sobre un colaborador suyo, que supuestamente va a venir un informe, supuestamente, esto es la información que teníamos, fin, ninguna más. Evidentemente llamas a tu colaborador, en el que tienes máxima confianza, has hecho un camino y te lo niega. A continuación, ¿qué hace el Partido Socialista? Investigar sobre un supuesto informe que va a llegar. Esa era la información que había, no había ninguna otra, José Luis. ¿Había alguna otra información? Porque yo la única información que he visto es que supuestamente se estaba elaborando un informe de la UCO que llegaría. ¿Verdad? En cuanto ha llegado el informe de la UCO y se ha leído lo que decían las conversaciones, se ha actuado con contundencia. Y para mí es muy importante lo que piensen millones de personas progresistas que hoy están dolidas y que saben que no somos lo mismo y que en este partido no se va a pasar ni una es ni una.
Esto es muy importante. ¿Qué explicación le da al hecho de que José Luis Ábalos desde dentro del gobierno pudiera haber organizado o montado esta estructura en la que luego conectaba con el partido a través de Santos Cerdán? Es decir, desde dentro del gobierno, ya no le pregunto por el partido, ya me ha dicho, desde dentro del gobierno, ¿no cree que han fallado también mecanismos de control? Para quien no sepa cómo funciona la administración pública, esto no es tan sencillo como se pueda pensar. Hay un procedimiento de contratación, hay una serie de controles que funcionan y por lo tanto si ha habido alguna irregularidad tendrá que demostrarse en todo caso. Por lo tanto, yo ahora mismo no tengo ninguna muestra de irregularidad de ninguna concesión ni de ninguna adjudicación. Todo se ha hecho en base a la normalidad, en base a la legalidad, pero le digo lo mismo, si alguna vez en algún sitio se demuestra algo, se actuará con contundencia igual, faltaría más. Ministro, ¿por qué el presidente del gobierno echó a José Luis Ábalos del gobierno? Eso fue una remodelación de gobierno, se ha explicado una y otra vez. Recuerdo, porque este es importante, este dato, que esa remodelación no afectó solo a José Luis Ábalos. Le recuerdo que de aquel cambio salió también la vicepresidenta Carmen Calvo, si no me equivoco. Salió incluso el director de gabinete, entré yo en el lugar del anterior director de gabinete. Fue un cambio de gobierno de fondo, de abrir nueva etapa, que afectó a muchos ministerios. Fíjese, si usted me dijera que hubiera sido un caso aislado, de una persona aislada y que hubiera, pues quizás entiendo que pudiera haber alguna duda, pero es que en esta ocasión estamos hablando de que, si no recuerdo mal, esto fue a mitad de legislatura y era el clásico cambio que hacen todo el gobierno, donde se hace una remodelación profunda del gobierno para arrancar una etapa nueva. O sea que la destitución de Ábalos, aunque luego fue diputado, fue en las listas del PSOE por Valencia, la destitución de Ábalos no tiene nada que ver. Usted me puede volver a confirmar aquí que esto no tiene nada que ver con que ya había información o sospechas en torno a la figura de José Luis Ábalos. Absolutamente, es más. Yo creo que al Partido Socialista se le puede acusar de muchas cosas, pero de lo que no se le puede acusar es de no haber actuado. Actuó con el señor Ábalos de manera contundente, rápida, es más, recibimos críticas por actuar de forma demasiado rápida y ha actuado con las escuchas del señor Santos Cerdán a las 2 horas de leer los documentos. Por favor, esta es la realidad. Pero yo insisto, para mí lo más importante, miren, en este país, y en muchos países, pero en este país hay muchas millones de personas progresistas que tienen unos valores y que ven la política de una forma. Y hay mucha gente que da el paso de meterse en política y que comprometemos nuestra vida personal, muchas cosas comprometemos. Y desde luego, comportamientos como estos, conversaciones como estas, duelen mucho. Y son incompatibles. Y para mí es muy importante, fíjese, llevamos, no sé, 15 minutos de conversación, no me habrá escuchado usted, el y tú más, ni una sola vez. Yo le estoy hablando de mi partido y de los casos que afectan a mi partido. Y le estoy diciendo que vamos a actuar con contundencia absoluta. Y así va a ser. ¿Qué responsabilidad tiene la persona que eligió a Santos Cerdán como secretario de organización y a José Luis Ábalos como secretario de organización? Pues evidentemente, como dijo ayer el presidente del gobierno, está muy dolido porque evidentemente se ha equivocado confiando en esas personas. Por eso pidió perdón. Y, oiga, no está de moda eso de pedir perdón en política. Y cuesta y duele, y más cuando es un momento como ese donde... Me imagino todo lo que ha pasado por su cabeza después de tantos años, después de haber confiado tantas veces, después de que te negaran a la cara algo. Imagínese usted lo doloroso que es eso. Pero eso no te puede impedir ni te puede anular el juicio. Y tienes que actuar. Y el presidente del gobierno ha vuelto a demostrar que ha actuado con contundencia. ¿Y puede seguir al frente del partido y del gobierno? Es que es al revés. Es que si no hubiera actuado como ha actuado, entonces no podría seguir. Es bajo su mandato, bajo el que el secretario de organización actual y el secretario de organización anterior tenían conversaciones como las que hemos visto, hablando de repartirse comisiones. Y son intolerables. Pero el responsable será el presidente del gobierno. Pero el presidente del gobierno es responsable de actuar, de tomar decisiones, y eso es lo que está haciendo. ¿No cree que de haberlo impedido? Hombre, pero vamos a ver, pero ¿cómo impide usted? Pero vamos a ver. Nadie está libre de tener un caso de corrupción. Nadie está libre de que le engañen. La responsabilidad de los casos de corrupción afecta a las personas que han cometido eso. Pero hay una responsabilidad también que nos afecta a todos, a las organizaciones, a los partidos. Y por lo tanto, al que haya cometido cualquier caso de corrupción tendrá que responder ante la justicia. Y los partidos respondemos tomando decisiones, actuando. Yo he visto partidos que expulsan a quien denuncia la corrupción en su partido, pasó con el PP, con el señor Casado, y he visto partidos como el mío, afortunadamente, por eso estoy en este partido, que no pasa ni una.
Ministro, honestamente, si este caso hubiera pasado en el Partido Popular y hubiéramos conocido esta mañana estas conversaciones entre dos de sus antiguos secretarios de organización, ¿usted no estaría pidiendo la dimisión del secretario general o presidente de ese partido? Yo pedí la dimisión de Mariano Rajoy, que estaba en los papeles 1000 veces. ¿Se acuerda usted que estaba en los papeles? ¿Se acuerda usted? Bueno, todavía no hemos sido capaces de saber si M. Rajoy era Mariano Rajoy. Me ha dicho que no iba a entrar en el hito más. Claro, pero usted me ha puesto el caso, ha sido usted. Aclaro, nota a pie de página para los oyentes. Me ha preguntado usted por el Partido Popular. Fíjese que ha sido a pregunta suya cuando ha entrado al Partido Popular. Nota a pie de página. Y le digo, ¿se imagina usted que hubiera unos papeles en este caso donde se apuntara P. Sánchez? ¿Se imagina usted? ¿Se lo imagina? No lo ha visto, ni lo va a ver, porque esa es la diferencia. Es más, yo esta mañana repasaba la historia. Qué importante es poder tener siempre coherencia en la vida y poder demostrar que uno ha estado siempre en el lado correcto. 3 o 4 años después de que el diario El País, creo que fue El País el primero, sacara los papeles de Bárcenas, hubo elecciones, 3 o 4 años después, y luego hubo una investidura del señor Rajoy, y algunos, usted recordará que hubo una quiebra muy grande dentro de mi partido, defendimos que había que votar que no a la investidura del señor Rajoy, siempre, una y otra vez, después de haber leído, 4 años después de haber leído en los papeles que ponía M. Rajoy. Hubo gente en mi partido que dijo que había que abstenerse. Los papeles llevaban encima de la mesa 4 años, encima de la mesa, M. Rajoy. Déjeme preguntarle, ahora voy a preguntarle por la continuidad del gobierno, la estabilidad, porque ayer el presidente del gobierno dijo que va a seguir hasta 2027, pero por cerrar el capítulo de Santos Cerdán, ¿usted qué palabra cree que definiría hoy más allá de la decepción? ¿Santos Cerdán lo que ha hecho es traicionar al partido? Si estas conversaciones se demuestran, ¿esto es una traición, un engaño? Yo lo que siento es lo que sienten millones de personas, mucho cabreo. Ahora, como responsable político tengo otro sentimiento, que es determinación, de no pasar ni una. Y que igual que salió primero Ábalos y luego salió Koldo y luego ha salido Santos, quien salga, fuera. Fuera, ni un minuto en este partido. Si hasta ahora han creído la versión que daba Santos Cerdán, otra de las cosas que ha ido explicando estos últimos días Santos Cerdán es que él no tiene nada que ver con el asunto de Leire Díez. ¿Qué garantías tiene usted de que no fue desde la dirección de su formación política, desde la que se promovió una suerte de guerra sucia contra la UCO que está investigando al hermano del presidente del gobierno o a la esposa del presidente del gobierno? Todos los protagonistas están fuera. Yo de verdad creo, te estoy hablando con la mano en el corazón, José Luis. Yo lo que noto es una guerra sucia contra el gobierno, la noto mañana, tarde y noche, porque hay que saber diferenciar. Hay cosas y cosas. Y yo, desde luego, voy a intentar defender toda mi vida, como está haciendo este partido, como está haciendo este presidente, siempre la verdad. Y siempre diferenciar, porque cuando se mezcla todo, entonces todo es igual. Y yo, desde luego, creo que usted sabe como yo, que ese asunto lo sabe usted perfectamente, como lo sabe todo Madrid, lo diga o no, usted sabe como yo, que son los coletazos de la Kitchen, que esos son los coletazos de la Kitchen, que esa es la información que se elaboró por un gobierno que espió a sus rivales políticos, y que esa información, de la que disponían bastantes personas, la estuvieron moviendo por todo Madrid durante muchos años, y usted lo sabe como yo. Pero yo lo que en este punto quisiera saber, ministro, es si Santos Cerdán habló con Leire Díez para incitarla a promover de alguna manera o que recabara información contra altos dirigentes de la UCO. Y como hasta ahora Santos Cerdán había dicho unas cosas que ustedes mismos han dejado de creer, si no han dejado de creer también esta versión y no tienen el temor desde que la propia dirección de su partido se alentara una guerra sucia contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Mi partido no ha alimentado, y desde luego mi gobierno, ninguna guerra sucia contra los rivales políticos. Eso no lo han hecho a nosotros, hemos sido las víctimas de eso, pero nosotros y muchos más, otros partidos, Podemos, los partidos nacionalistas, eso es la verdad, esa es la historia de este país. Yo siempre voy a defender la verdad, y vamos a defender la verdad. Esto es muy importante, José Luis. En este partido hubo un momento donde se utilizaron los recursos del Estado para espiar a rivales políticos, para eliminar a rivales políticos. Este es un gobierno limpio. Jamás ha hecho algo así, y jamás lo va a hacer. Y a la prueba me remito. La justicia está actuando, la policía judicial está actuando, nada que ver con lo que hicieron otros gobiernos. Cuando me habla de guerra sucia contra el gobierno, ¿de quién? De la derecha y de la ultraderecha, en sentido amplio. El Partido Popular y Vox, me está diciendo. Bueno, pero es mi opinión, Yo creo que la derecha es mucho más que el Partido Popular. Hay muchas personas. Yo creo que el mensaje que dijo en su día el señor Aznar no era baladí. Yo creo que el señor Aznar hizo un llamamiento a todos aquellos patriotas que se ven. Es la historia de España. Cuando uno lee y repasa la historia de España, no es la primera vez, ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando hay personas que se sienten interpeladas cuando escuchan al señor
Aznar, ese silbido para perros, ¿no? que entienden muchos, ¿no? Esto es una cruzada para salvar al país, ¿no? A un país que, por cierto, José Luis, permíteme solo un minuto, bate récord de empleo. Es el país que más crece de la eurozona, es el país que sube las pensiones, sube el salario mínimo. Esta es la realidad del país. Pero la impotencia, la frustración de la derecha le ha llevado a decidir que solo hay una estrategia para acabar con este gobierno, que es una guerra por tierra, mar y aire, donde se han reproducido una serie de comportamientos, con informaciones falsas, con denuncias falsas, con montar un ruido ensordecedor que impide hablar de lo realmente importante. Pero es muy importante diferenciar, y por lo tanto, cuando hay algo, se actúa con contundencia, y cuando no, se defiende la decencia. Y con la misma pasión que estoy defendiendo que el PSOE ha actuado y va a actuar, voy a defender que en otras ocasiones, por ejemplo, para tapar la corrupción de la señora Ayuso, se ha intentado ir contra el fiscal general. Con la misma pasión lo voy a defender, porque sé que estoy defendiendo la verdad. Y la verdad es muy importante, José Luis, porque siempre sale a flote. ¿Hay jueces, cree, en esa guerra sucia contra el gobierno? Yo creo que ha habido pronunciamientos y autos judiciales muy dudosos y muy sospechosos, pero a la prueba me remito. Es que vamos, podría darle ahora ya después de todo este tiempo, podría dar una conferencia monográfica sobre algunos procesamientos judiciales. Y en esa guerra sucia o en esos comportamientos sospechosos, ¿usted incorpora también a la Unidad Central Operativa, la Guardia Civil, que está investigando? No, yo confío en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es verdad que cuando haya... vamos a confiar siempre, ¿no? Porque le decía antes, ¿no? Yo recuerdo que cuando se llevó aquella denuncia falsa contra la mujer del presidente del gobierno, hubo un informe contundente de la UCO que dijo no había nada y ahí no valía. Ahí no valía, había que hacer otro. Por tanto, oiga, siempre, ¿no? Y luego le digo, en la UCO, como en el PSOE, como en el PP y como en todas partes. Habrá personas mejores y peores. Habrá personas que hagan mejor su trabajo y otras que no. Y desde luego, si alguna vez se demuestra alguna irregularidad, para adelante también, como lo exijo en mi casa. Lo puedo exigir en las demás, porque lo exijo en la mía. El problema está en quienes exigen a los demás cosas que luego no se aplican. Pero yo en mi casa lo exijo doble. Por eso estoy orgulloso de lo que ha hecho el presidente del gobierno y del secretario general, de que ha actuado, de que no le ha temblado el pulso. Y a mí eso es lo que me vale. El presidente del gobierno, que llegó a la Moncloa después de una moción de censura que ratificó la mayoría parlamentaria con un discurso de introducción, de justificación de la moción que leyó en la tribuna José Luis Ábalos y que basó su discurso sobre todo en la limpieza, en la regeneración democrática. ¿Usted considera que con ese precedente de la manera en que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, con un discurso que él ha ido enarbolando, esta crisis se resuelve con una auditoría externa y la promesa de que en el Comité Federal del mes que viene va a haber cambios en la dirección que no se concretan? Esta crisis se resuelve actuando y demostrando que lo que hemos dicho y lo que hemos hecho tiene valor. Tiene usted razón. Llegamos con una moción de censura que decía lo que decía. Por eso es tan importante demostrar que no somos lo mismo. Por eso es tan importante actuar desde el minuto uno. Por eso es tan importante que el Partido Socialista, incluso sin sentencias, esté actuando. En base, fíjese, en este caso solo a unas conversaciones. Y ya está, de raíz. Y como eso, con cualquier otro que pueda haber. Es que eso es lo importante, que los ciudadanos entiendan la diferencia, porque si no, no merece la pena lo que estamos haciendo. Yo, desde luego... Pero entonces la reacción que hace el Partido Socialista, es decir, Santos Cerdán formalmente dimitió él, entiendo que el presidente del gobierno se lo pidió ayer en la Moncloa. Hay una quiebra de confianza absoluta, entiéndame usted. ¿Tiene usted detalles de cómo fue esa conversación ayer en la Moncloa? Pues mire, yo, más allá de lo que ha contado el presidente del gobierno, no, pero lo que me duele, e insisto en que Santos Cerdán tiene derecho a defenderse en sede judicial y habrá un proceso judicial, pero a mí lo que me duele es que se niegue, incluso ya viendo las conversaciones, y sobre todo al presidente del gobierno. Eso es lo que me duele. Pero sobre la mesa, objetivamente, lo que hay es que el PSOE resuelve esta crisis, zanja de momento esta crisis con la auditoría y con promesas de cambio. Lo que le pregunto, porque hay voces dentro de su partido que admiten que esto se queda corto, es si con esto alcanza. Espero que esas voces en mi partido no fueran de los que defendían la abstención frente al gobierno de Rajoy, porque ahí sí que, después de haber sabido lo de M. Rajoy, espero que no sean las mismas voces, ¿eh? Lo que sí le digo es cómo se zanja, actuando de raíz, con contundencia, sea quien sea, aunque sea uno de tus máximos colaboradores. 1. 2. Con transparencia absoluta, con colaboración con la justicia. Con las auditorías que hagan falta en el Partido Socialista y donde haga falta. Donde haga falta significa también en el Ministerio de Transportes. Donde haga falta, ya se hizo una, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que los indicios ahora son nuevos. Ya se hizo una. Por lo tanto, yo creo que este gobierno ha ¿Cree demostrado... que debería haber otra? No lo sé, no conozco los detalles de la grabación. Lo que sí le digo es que este partido ha sido siempre, y este gobierno, transparente. Y por lo tanto, nadie podrá decir que no se haya colaborado, que no haya transparencia. Se nos exige, y es normal que se nos exija, yo me la exijo,
y si no, no militaría en el Partido Socialista. No es que haya un doble rasero, no, es que hay una doble exigencia. Y como persona de izquierdas y comprometida con la izquierda y progresista, yo no puedo consentir ni una. Ni una. Yo no sé en otros partidos. En otros partidos no solamente, sino que encima se ampara. Aquí no, aquí ni una. ¿De verdad cree el Gobierno, ministro, que esta crisis no va a afectar al Ejecutivo? Es evidente que afecta. Pero lo importante es cómo respondemos. Los ciudadanos votarán cuando haya elecciones y juzgarán. Y yo lo que quiero es que mi partido y que mi gobierno y que mi secretario general y mi presidente, que es Pedro Sánchez, siga dando argumentos de que no actuamos igual, de que no pasamos ni una, de que combatimos la corrupción, de que la denunciamos en otra casa y actuamos con contundencia cuando es en nuestra casa. Eso es lo que yo quiero. Y luego los ciudadanos juzgarán todo a su tiempo. Pero lo que digo es que ahora la obligación de este gobierno y de este partido y de este presidente del gobierno es lo que está haciendo. ¿Pero a usted no le preocupa que en este momento, con la manera en la que lo comentábamos antes, llegaron al gobierno, hayan perdido la credibilidad para muchos de sus votantes? Yo creo que hubiéramos perdido la credibilidad si no hubiéramos actuado. Yo creo que hubiéramos perdido la credibilidad si hubiéramos tratado de amparar, de tapar, de ocultar. Yo creo que perderíamos la credibilidad si echáramos a un dirigente del partido por denunciar los casos de corrupción que hay en casa. Creo que ahí hubiéramos perdido la credibilidad. Vamos, el primero que no estaría aquí sería yo, si mi partido fuera así. Pero mi partido de otra forma. Y este gobierno de otra forma. Y por lo tanto, yo creo que ahora mismo, aunque sea duro, aunque estemos todos dolidos, aunque este sea un momento difícil, evidentemente, ¿cómo no le voy a reconocer la dificultad del momento? Lo importante es cómo se comporta uno en los momentos difíciles. Cómo se comporta uno cuando tiene un problema en casa. Y por eso es tan importante para mí ver que el presidente del gobierno reacciona con fuerza, con contundencia y con rapidez. Y así tiene que seguir siendo. ¿Y si va a haber cambios en la ejecutiva del PSOE, no debería haberlos también en el gobierno, entre los ministros? Pero ¿y me puede usted decir que le afecta a ningún ministro del gobierno de España? No hay ningún gobierno que pueda haber tenido responsabilidad en lo que ha ocurrido. Pero yo miro a mis compañeros del Consejo de Ministros y diga, no tengo ninguna duda de ninguno de mis compañeros. No hay ningún caso, no hay ninguna acusación pendiente, no hay nada que afecte a ninguno de ellos. Ni siquiera por darle un impulso político al gobierno de otra manera. Que es para lo que se hacen. Pero darle impulso, eso es una tarea del presidente del gobierno. El presidente del gobierno es quien tiene la capacidad de poder nombrar o no. Yo lo que le digo es que creo que sería bueno que en este tiempo de tanto ruido, de tanta teoría de la conspiración, de tanto bulo, creo que sería bueno de vez en cuando sujetarnos a los datos. El otro día en una conferencia el lunes hablaba con varios empresarios, les decía, supongo que ustedes miran números en su empresa, ¿no? Y si resulta que en España, 7 años después de que llegara Pedro Sánchez al gobierno, 7 años después, resulta que hay 22 millones de personas trabajando cuando había 18, si resulta que hay más de 10 millones de mujeres con trabajo cuando había 8 y pico, si resulta que es la tasa de paro más baja de los últimos 20 años, si es la tasa de paro juvenil más baja creo que de la historia, si resulta que está reduciendo la deuda y el déficit, está subiendo las pensiones mientras rellenan la hucha, subiéndolas y rellenando. Si está subiendo el salario mínimo, oiga, ahí están los números, ahí está el balance de este gobierno. O sea, yo afirmo con toda la pasión que pueda del mundo que desde luego hoy España es mucho mejor que hace 7 años. Y le he dado datos económicos, o sociales. Puedo hablar de cómo está Cataluña y cómo estaba. Tanto, oiga, ¿merece la pena? Claro que merece la pena. ¿Se debería someter el presidente del gobierno a una cuestión de confianza? El presidente del gobierno tiene que seguir ganándose la confianza todos los días como lo está haciendo. O sea, actuando. Que no. Pero si lo estamos haciendo todos los días. O sea, una moción de confianza en el Congreso. El presidente del gobierno tiene la obligación de sacar adelante su programa electoral. La obligación de no defraudar a millones de personas que le han votado e incluso a quien no le ha votado. Y eso es lo que está haciendo este presidente del gobierno. Lo está haciendo todos los días. También tiene la obligación constitucional de presentar los presupuestos y no los lleva a la Cámara. Pues ya sabe usted las dificultades que hay en el Parlamento, pero eso nunca le ha restado a este gobierno. Mire, yo recuerdo hace 2 meses, si no me equivoco, más o menos, ¿no? Fue cuando cayó aquel decreto de las pensiones, ¿se acuerda usted, no? Y hubo ya un ruido, está de la derecha soñando con que ya se acababa, tal. ¿Sabe lo que hizo el presidente del gobierno? Lo que ha hecho toda la vida, remangarse, volver a negociar y sacarlo. Es que esto es lo que el Parlamento es el que han querido los ciudadanos, oiga. Y así se puede seguir hasta 2027. Absolutamente, y los datos lo demuestran. Sin presupuestos. Hombre, vamos a ver, siempre es deseable sacar los presupuestos. También le digo, este país está en un momento de crecimiento económico, por encima del 3%, si no me equivoco, es el país que más crece en la eurozona, están llegando decenas de miles de millones de euros de los fondos europeos que están llegando a este país, la situación económica es buena, es muy buena, es mucho mejor que en el contexto que nos rodea, esa es la realidad, esos son los números, yo pido que se juzgue por los números, por los resultados. Fíjese, le decía antes el tema de las pensiones,
una pensión media hoy es 200, 300 euros superior a cuando llegamos al gobierno. Yo recuerdo, este dato es demoledor, ¿no? Lo digo para todos estos que... Es que para esto es para lo que merece la pena estar en política y gobernar, si no, yo desde luego... yo recuerdo que cuando Zapatero abandonó el gobierno había 66.000 millones de euros en la hucha de pensiones. 66.000 millones de euros. Cuando Rajoy abandonó el gobierno quedaban 5.000. 5.000. Y eso habiendo congelado las pensiones. Ahora estamos subiendo las pensiones, estamos por encima de 11.000 millones en la hucha de las pensiones, y la previsión es acabar la legislatura por encima de 20.000, en 25.000 creo, más o menos. Yo me metí en política para eso, oiga. Lo otro... Ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz pidió resetear las relaciones dentro de la coalición. ¿Están dispuestos a estudiarla, a resetearlo? Este gobierno no ha parado de negociar con sus socios en el gobierno y con sus socios parlamentarios, y lo vamos a hacer tantas veces como haga falta, hablar de lo que haga falta, dialogar, llegar a acuerdos, lo seguiremos haciendo. ¿No tiene ningún temor de perder ningún apoyo parlamentario? Yo no veo pero bueno, más que lo que piense yo, podemos mirar al señor Feijóo. No parecía muy convencido ayer, ¿no? Cuando le preguntaban sobre la moción de censura. Dijo que moción de censura no la va a presentar porque sería darle oxígeno al presidente del gobierno. Y entiendo que el presidente del gobierno no va a proponer una moción de confianza porque entiende que tiene ratificada la confianza de sus socios. No, el presidente del gobierno va a seguir trabajando con todas las dificultades, que hay muchas, fuera de España y en España, hay muchas dificultades, pero va a seguir trabajando. Y eso significa actuar con contundencia como lo está haciendo dentro del partido y negociar con nuestros socios, como lo hemos hecho siempre. ¿No cree que hubiera estado bien que el presidente del gobierno hubiera atendido a las preguntas de la prensa en un periodo no tan largo como más de 40 días, cuando había tantas informaciones desde el procesamiento del fiscal, las novedades sobre el procesamiento de su hermano, todas las informaciones que empezaban a apuntar a Santos Cerdán, aunque desde el partido se le ratificaba? ¿No cree que ha tardado mucho el presidente en responder preguntas? Y fíjese que el día más duro de todos es cuando ha respondido todas las preguntas. Igualito que el del plasma. ¿Usted era secretario de organización del Partido Socialista cuando se convocaron las primarias que enfrentaron a Pedro Sánchez con Eduardo Madina? Sí. ¿Usted puede garantizar el recuerdo. Y el secretario general del PSOE era Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Y usted puede garantizar la limpieza de ese proceso? Absolutamente. Es más, lo llevo a gala. Es más, voy a contarlo, son cosas muchas veces muy internas, pero son muy ilustrativas, ¿no? Fíjese, en esas primarias lo que hubo fue un cambio de los reglamentos del partido, porque Eduardo Madina pidió a un militante un voto. Porque desconfiaba básicamente del PSOE de Andalucía, era un poco lo que decían, y por lo tanto dijo que un militante un voto. Y tuvimos que improvisar un reglamento durante las primarias que hubo que pactar. Fue muy difícil, créanme, estas cosas dentro llevan mucho tiempo y son muy difíciles. Hubo que pactar un reglamento con las federaciones para hacer posible aquello de un militante un voto, y se hizo posible. En aquellas primarias, si no recuerdo mal, Susana Díaz y Emiliano García Paje apoyaron a Pedro Sánchez, sí. Y cuando leyó ayer esta conversación en la que le dijo Santos Cerdán a Koldo que metiera 2 papeletas... Es infumable. Para cualquier demócrata esa expresión es infumable. Ahora, pero es una anécdota, como vino a decir ayer el presidente. Yo le digo, créame, yo trabajaba de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba dirigiendo el partido en ese momento, y créanme que esas primarias fueron ejemplares. Es más, le voy a decir una cosa que se dice poco, también entiendo que tampoco no es muy sexy para el gran público. La verdadera garantía de unas elecciones está en el censo. Esa es la verdadera garantía de que sean limpias unas elecciones. El Partido Socialista hace años ha cometido una reforma que hacía que tú tuvieras que pagar la cuota, y si no pagabas la cuota te dieran de baja, que no pudiera nadie inflar censos. Yo sostengo, y lo digo aquí a cara lavada, y podemos hacer un día un debate monográfico, el único partido en España que tiene un censo real es el PSOE. El único. El único es el único, real, de militantes. Me está diciendo que el resto de partidos tienen censos que son mentira. Tienen otros componentes. El Partido Popular declara en el Tribunal de Cuentas tener 700, 800.000 afiliados, simpatizantes. Luego resulta que las cuotas no comparten con eso. En este partido es transparente. Por cierto, lo copiamos de la UGT en su día. Un modelo por el cual un militante un voto y un militante una cuota, que paga con transparencia y por cuenta corriente. ¿Cuántas horas ha dormido esta noche? Bastantes, hoy bastantes. Es muy importante poder dormir bien, es muy importante, José Luis, en la vida. A mí me lo decía mi abuelo siempre. ¿Ha dormido usted bien hoy? Pero muy bien. Óscar López, ministro para la Transformación Digital, la Función Pública y secretario general del PSOE en Madrid. Gracias por su tiempo, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias a todos ustedes. El Abierto. Ser podcast. Después de la entrevista con Óscar López y en disposición de saludar a Verónica Martínez Barbero, que es la portavoz parlamentaria de Sumar, la portavoz de Sumar en el Congreso. Señora Martínez Barbero, buenos días.
Hola, buenos días. No sé si ha tenido ocasión de escuchar ahora lo que nos ha dicho el ministro Óscar López, pero ha parecido descartar, de hecho ha descartado de facto que el presidente del Gobierno se vaya a someter a una cuestión de confianza. ¿Usted cree que debería hacerlo? Bueno, a día de hoy es verdad que no tenemos datos que indiquen que el presidente del Gobierno esté involucrado en estos hechos y que se están adoptando por el PSOE las decisiones contundentes que nosotras empezamos pidiendo ayer a las 9 de la mañana, incluso antes de conocerse el informe de la UCO en relación a la transparencia. Entonces, nosotras lo que exigimos y seguimos exigiendo al Partido Socialista es que siga con la transparencia, que dé la información, que no se olvide que tiene unos socios de gobierno, que no es lo mismo que socios de investidura, y que tenemos que enterarnos de estas cosas antes que nadie, como mucho o como poco antes de que el presidente del Gobierno salga a contar esta información y esta transparencia. Pero como le repito, creo que a día de hoy nada parece indicar que el presidente del Gobierno supiera nada de esto y bueno, el Partido Socialista deberá seguir indagando y bueno, pues desarrollando todas las acciones necesarias para descubrir cualquier tipo de responsabilidad que pueda estar cirniéndose sobre sus cuentas o cualesquiera actuaciones de otras personas con cargos en el partido. ¿Usted cree que el Gobierno puede aguantar de esta manera hasta 2027? Bueno, nosotras, como dijo ayer ya la vicepresidenta segunda del Gobierno, entendemos que para que este Gobierno progresista, que es muy necesario, porque es necesario en Europa y en el mundo, fíjese lo necesarios que somos, el Gobierno de España de coalición progresista, para que se mantenga necesitamos dos cuestiones concretas. Una, necesitamos un reseteo de la legislatura. Y esto pasa por lo que decimos desde el principio de esta legislatura. No podemos conformarnos con una legislatura que sea de mantenimiento, sino que necesitamos una legislatura de transformación. ¿En qué sentido? Mire, todas estas políticas sociales que desde Sumar abanderamos, intentamos llegar adelante, nosotros queremos que el Partido Socialista ponga toda la carne en el asador. Pero ojo, porque atendiendo a lo que está pasando estos últimos días, nosotras entendemos que no basta con decir lo mala que es la corrupción, que es muy mala, no tenemos ninguna duda, creo que nadie en España, sino que hay que adoptar medidas concretas. Y por esto también pasa, y estas medidas tiene que adoptarlas y ponerse al frente de ellas el Gobierno de España. Y si el Gobierno de España o el Partido Socialista, que es la parte mayoritaria del Ejecutivo, no va adelante con estas iniciativas que ustedes reclaman, ¿eso va a tener algún tipo de repercusión dentro de la coalición? Bueno, yo aspiro a que el Partido Socialista, que creo que entiende lo que es una coalición, entienda lo que nosotras le estamos trasladando. Y nosotras, creo que lo va a entender el Partido Socialista, le estamos trasladando que las relaciones de igual a igual son lealtad. Lealtad con un socio que evidentemente no piensa igual que tú, por eso es tu socio y no tú mismo, pero que sabes que es quien ha apostado por las medidas que han hecho transformar este país en los últimos años. Es quien ha apostado por esos datos de empleo de los que presumen todo el Gobierno de España. Estas son las medidas de la reforma laboral abanderadas por Sumar y por Yolanda Díaz. Creo que hemos demostrado que sabemos gobernar y transformar este país y creo que toca que el Partido Socialista apueste por estas medidas tan necesarias. Entonces, yo francamente confío en que el Partido Socialista entienda el mensaje que le estamos trasladando y vayamos no solo adelante, sigamos adelante con este Gobierno, sino que lo hagamos reseteando y, por lo tanto, mucho mejor con lo que la ciudadanía espera. ¿Entendería que hubiera una crisis de gobierno? Bueno, yo voy a ser muy franca. El Partido Socialista, con sus ministros y ministras en el Gobierno, que creo que ya lo ha respondido, ¿no? Tanto el presidente como el anterior entrevistado, como el señor Óscar López, bueno, parece que no tiene, vamos, que evidentemente no hay pruebas que indiquen que ninguno de los ministros del Gobierno está involucrado en esta serie de situaciones absolutamente indeseables y, por lo tanto, que adopten sus decisiones. Yo lo digo que nuestros ministros y ministras están haciendo un grandísimo trabajo, a pesar de tener en contra, pues figúrese usted, a todas las comunidades del Partido Popular que tienen muchas competencias en la materia, y estamos, bueno, pues todo el rato negociando, que es lo que sabemos hacer, también es cierto, con ellas, para conseguir adoptar medidas que mejoren la vida de la gente. Entonces, francamente, nosotras, por nuestra parte, en lo que los ministros de Sumar compete, creemos que están haciéndolo estupendamente y que no procede abrir ningún tipo de cambio al respecto. Verónica Martínez Barbero, portavoz parlamentaria de Sumar en el Congreso. Le agradezco su tiempo. Un saludo. Un saludo, gracias. Y por incorporar todos los elementos encima de la mesa, a partir de lo que nos ha dicho ahora la portavoz de Sumar y especialmente el ministro Óscar López, pero todavía la respuesta del Partido Popular y el debate que hay dentro del Partido Popular por si Feijóo tiene que hacer o no lo que ayer descartó que iba a hacer, que es presentar una moción de censura. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es en este momento, a esta hora de la mañana, las 10 menos 20, la situación, el estado de ánimo dentro del Partido Popular?
Pues hay división entre las dos almas, como suele ser cada vez que hay un tema caliente sobre la mesa. Se leyó ayer Feijóo con detenimiento el informe, lo hizo en un tren en el que volvía al Congreso desde Murcia, tuvo tiempo porque estuvo, dice, más de media hora parado en el túnel de Chamartín, luego hizo una primera comparecencia, se fue a Génova, siguió sin pestañear la rueda de prensa de Sánchez y tras todo eso, nueva rueda de prensa y la misma conclusión de siempre. No está todavía el horno para mociones de censura porque en lugar de desalojar, podemos reforzar a Sánchez. Y comprenderá que yo no voy a darle un balón de oxígeno al señor Sánchez en este momento para que le ratifique como presidente del Gobierno de España. Yo no soy socio del señor Sánchez. Dicen en su entorno, no podemos censurar ahora porque podemos quedar como vencedores morales, pero si no sale, ¿qué más podríamos hacer en los 2 años que nos quedan por delante? Dan por hecho en Génova que Sánchez se va a trincherar. Esto le decía, por ejemplo, anoche Esther Muñoz a Aimar Bretos. Presidente maquillado hasta las cejas, fingiendo que estaba compungido, completamente predispuesto a la bunkerización máxima, ¿no? De hecho, incluso ya ha anunciado que se va a volver a presentar a las elecciones en 2027. Génova, ¿no? Se abona al último mantra de Aznar, cabeza fría, tensión vital máxima, el alma moderada del partido. En Andalucía o Castilla y León lo ve así, toca esperar al momento propicio, pero el alma más caliente, ya os podéis imaginar, por ejemplo, dónde, en Madrid, cree que no se va a entender que no se haga algo, que la ciudadanía no lo va a entender, aunque sea simbólico. Así que va a haber presión en los próximos días, pero en la dirección zanjan tenemos tiempo y vamos a saber usarlo. Junquera, gracias. Gracias. Nos quedan 10 minutos de análisis, así que os pido que concentremos bastante vuestras intervenciones, pero a partir, ahora sí que ya tenemos todos los elementos explicados, y a partir, Elisa, de las impresiones que os ha dejado, aquí en esta mesa del Abierto Óscar López. Bueno, en primer lugar, que enseguida que lo del y tú más, ¿no? Eso ha dicho, no voy a entrar, pero que ha entrado desde el primer minuto y no ha sido a contestación tuya. Es un poco poner de relieve, nosotros actuamos inmediatamente, el otro partido no. Esto ha sido un poco el mantra. Segundo, ha quedado claro que no se va a asumir ningún tipo de responsabilidad política, que es de la que estábamos hablando cuando hablas de Esperanza Aguirre, evidentemente, que no va a haber una moción de confianza, eso también lo ha dejado claro, evidentemente la moción de censura no depende de él. Y quizá lo que me parece más importante es esta idea de nosotros reaccionamos inmediatamente. Vamos a ver, estos señores llevan mucho tiempo, los dos, de secretarios generales de organización. Esta idea que también has apuntado, muy interesante, usted le dicen que sí, que no hay nada y no hace usted nada al respecto, porque a mí esto me llama la atención. Vamos, a mí si me pasa con un colaborador, vale, tendré mucha confianza, pero voy a intentar ver si efectivamente esto lo puedo de alguna forma verificar, porque además yo creo que hay una idea también importante. Este tipo de conductas se suelen conocer en los entornos cercanos, es decir, puede que el presidente del gobierno no, pero no creo que esto sea una cosa que nadie supiera o que nadie podía imaginar. Me resulta complicado. Otra cosa importante, hablábamos de esto implica necesariamente al gobierno, no digo a nivel de ministros, pero a nivel de contratación pública. Me preguntabais, ¿es fácil amañar un contrato público? Pues desgraciadamente sí, porque aunque hay funcionarios en las mesas de contratación, correcto, si tú has pactado, entre comillas, que vas a inflar una oferta, una empresa, por ejemplo, porque va a llevar, entre comillas, algún tipo de compensación, es dificilísimo detectar eso en una mesa de contratación. Es decir, pues si digamos eso no es visible, lógicamente, ¿no? Entonces, ojo con esto de auditorías. No hace falta auditorías en la administración porque básicamente tenemos una intervención que está para eso, pero que esto es muy difícil de detectar, es lo que intento decir. Era difícil de detectar en tiempos de Bárcena, es difícil de detectar ahora, y esto quizás es una reflexión que en relación con una regeneración democrática hay que meterse a fondo con estas cosas, porque si no vamos a estar siempre rodando sobre lo mismo, ¿no? Y una cosa que quería apuntar es el tema de la guerra sucia. Claro, es que al final, sí, la UCO sí, pero hay unos jueces muy malos, pero el fiscal general, hombre, vamos a ver, lo que no puede ser es todo. Si confiamos en los procesos judiciales, confiamos, nos vengan bien o nos vengan mal, y probablemente en los procesos judiciales que tengan que ver con estos señores no les va a venir bien. Gonzalo. Pues 3 ideas fundamentales, creo. La primera, el ministro, quizás su aseveración más comprometida ha sido aquella por la que ha afirmado que Ábalos salido del gobierno por una remodelación normal, como las que se hacen normalmente en el transcurso de una legislatura, ¿no? Porque se supone negar que hubiese algún tipo de conocimiento de irregularidades que pudiesen ir más allá de lo que se sabía hasta el día de ayer, en principio, por este informe, ¿no? Eso es una afirmación que compromete si se demuestra que no fue así, que se sabía, y saber significa, como Arelis apuntaba, muchas cosas, ¿no? Puede haber canales más o menos informales por los que se conoce de alguna manera que hay prácticas y por lo tanto que exigen una acción previa a la que se tomó ayer. Es decir, cuando se actúa, dices, no, en cuanto se sabe, se actúa, pero había formas de saber previas y formas de actuar que no se ejecutaron.
de alguna manera eso es en lo que, por eso digo que esa afirmación responsabiliza a quien la dice y también al partido en su conjunto. Segundo lugar, la responsabilidad del secretario general del Partido Socialista y del presidente del gobierno. Yo creo que el reproche es necesario porque debemos vigilar el funcionamiento correcto de los partidos. Y debemos estar atentos a los reproches que son legítimos y que se pueden llegar a hacer, porque si no, la crítica y la vigilancia se la acabamos cediendo a quienes se manifestaron ayer en Ferraz, que lo hacen de otra manera que no creo que sea legítima y democrática. Nosotros también tenemos que jugar ese papel, y no porque haya un riesgo democrático por el otro lado o porque haya un hito más, debemos abstenernos de hacer la crítica. Yo creo que esa vigilancia, ese control interno, ese celo debería haber sido mayor, y creo que eso es algo que debe decirse. Y en relación a esto, y en tercer lugar, claro, creo que es importante, es verdad, y esto que dice Elisa, pues la verdad es que induce a un cierto escepticismo. Las auditorías no siempre son efectivas, ¿no? Es necesario, por un lado, identificar el alcance de la corrupción específico, pero el alcance de la corrupción no equivale al alcance de la desconfianza. Y esto hay que decirlo claro. Podemos decir, no, es que la corrupción llegaba hasta aquí, por lo tanto no hay que extender la desconfianza, no hay que confundir las cosas, ya. Pero es que, de nuevo, los partidos políticos tienen disfunciones internas estructurales, y esto genera desconfianza en esas estructuras de mediación fundamentales que son los partidos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Nacho lo apuntaba, no ha habido medida de regeneración, no ha habido una nueva legislación en relación al funcionamiento interno de los partidos. Quizás sea el momento de impulsarlo. Pero en relación al Partido Socialista, ¿qué es lo que se podría hacer? Pues yo no lo sé, pero sí sé lo que ha pasado en los últimos años, y es que se ha negado cualquier voz alternativa. El Partido Socialista funciona como una canalización de argumentarios vertical. Y solo se deja espacio a las, digamos, discrepancias más ruidosas, los pajes y los lambanes, pero no hay matices internos, ¿no? Y el control interno en una organización es fundamental. Cuando hay alguien que puede discrepar y que puede decir, oye, esto que está haciendo no me gusta, o esto que se ha practicado en esta federación no es lo más correcto, entonces es cuando no pasan estos comportamientos. Entonces, que hagan una reflexión dentro del Partido Socialista a ver si esta manera de estructurarse, de organizarse, antes la he llamado oligárquica desde Ferraz hasta la última federación municipal, es la más correcta. Nacho. Sí, hay un tema de fondo que está apuntando Gonzalo Velasco y que probablemente compartimos todos, ¿no? Las estructuras de poder que representan los partidos políticos tienen cada vez menos contrapesos. Hay excepciones, hay excepciones. Hay partidos que, si lideras el partido, no puedes ser el candidato a la presidencia del gobierno, que es el caso del Partido Nacionalista Vasco. Y eso tiene una lógica justamente de contrapoder. Pasa en el PSOE, pasa en el Partido Popular, es una práctica generalizada, pero podríamos hacer un doble análisis hoy, ¿no? Respecto a qué ha ocurrido en las últimas 24 horas y respecto al momento político que vivimos y cómo afecta lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas a un momento que ya tenía unas dinámicas. Si analizamos las últimas 24 horas, aparecen unas informaciones en la noche de anteayer. Ayer se conoce ese informe que afecta al secretario de organización del Partido Socialista. A las 4 horas sale el presidente del gobierno a comparecer y a responder a las preguntas de los periodistas. Se cesa a esta persona y el gobierno hoy parece decidido a defender la visión de su proyecto político. Esto es lo que ha pasado en las últimas 24 horas. La realidad es que llueve sobre mojado, ¿no? Y que el momento político, insisto, se añade a una animadversión estructural por parte de la oposición que está desde hace mucho tiempo, pero a una incertidumbre, desconfianza y confusión de los últimos tiempos, donde a la legislatura es evidente que le falta un propósito. Y esto lo decía de alguna manera la portavoz de Sumar, ¿no? Cuando decía no podemos conformarnos con una legislatura de mantenimiento. Sigo insistiendo en la idea en que hace un año se planteó además casi en términos plebiscitarios los 5 días de reflexión en una lógica interna por parte de Pedro Sánchez. Él salió señalando que era un punto y aparte. Él salió señalando que era el momento de plantear una regeneración democrática nunca antes vista en democracia. Y probablemente no, de eso no sabemos nada, de eso no ha habido el punto y aparte, no sé exactamente a efectos del propósito político de la legislatura en que evolucionó.
Pero probablemente este es el momento en el que eso deba ocurrir, sobre todo para llegar a unas circunstancias a la hora de valorar para qué han servido estos años por parte de quienes lideran el gobierno y de los partidos que lo apoyan, que hagan que haya valido la pena, ¿no? Dejadme, nos quedan apenas 3 minutos para cerrar el abierto, pero terminarlo, de hecho, como lo habíamos empezado. Hemos empezado este abierto conectando con Jerusalén y voy a saludar a Pablo Morán, que es el jefe de internacional de la SER. Hola, Pablo, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Para que actualicemos cómo está la cosa en este momento en Oriente Medio, saben que Israel ha empezado a interceptar los drones iraníes enviados como respuesta al ataque del que hemos tenido noticia esta madrugada. Ha dicho Pablo, Estados Unidos, que ellos sí tenían conocimiento, pero que no participan de esta ofensiva de Netanyahu, que tú describías de una manera muy explícita a las 8. Esto nos adentra en una espiral incierta, Pablo, en uno de los mapas más conflictivos del planeta. Totalmente, porque ahora mismo, como tú decías, estamos pendientes de esos drones que está derribando Israel antes de que lleguen a su espacio aéreo, pero sobre todo pendientes de lo que puede venir a partir de ahora, porque esos aparatos, un centenar aproximadamente, es seguramente la avanzadilla del envío de misiles contra Israel, que quizás veamos en las próximas horas. Israel ha dado algún detalle más de la operación, del ataque a las instalaciones nucleares de Irán, que ha desencadenado esta respuesta que está en marcha en estos momentos. Confirman que el Mossad ha estado involucrado durante meses, que sus agentes se infiltraron y operaron en Irán durante meses antes del ataque de esta madrugada, que, como tú decías y como apuntábamos, venimos contando ya toda la madrugada, ha atacado al programa nuclear iraní y sobre todo en el que ha muerto el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán. Ahora mismo, como te decía, estamos pendientes de esa respuesta de Irán. El espacio aéreo de la región está parcialmente cerrado y a esta hora que se despierta esta parte del mundo, la reacciones con múltiples llamadas a la desescalada, una en particular muy significativa, la del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que pide a todos los aliados con apelación directa a Estados Unidos que trabajen para conseguirlo, para que esto no vaya más. Es importante ese llamamiento, sobre todo cuando faltan apenas unos días. A final de mes será la cumbre de la OTAN, que tiene sobre la mesa ese compromiso que quiere arrancar justo los Estados Unidos de todos los países, del aumento del gasto militar hasta el 5% de su PIB. Bueno, pues en los preparativos de esa cumbre, los llamamientos de hoy, porque cambia del todo el escenario con este ataque a gran escala de Israel contra Irán. Ya Pablo nos advertía ayer, atención, porque esto puede producirse en la medida en que había países que estaban pidiendo a sus diplomáticos que se fueran retirando de Teherán, que ha sido uno de los puntos atacados con ese ataque a gran escala que ha matado no solo, pero también y sobre todo al jefe de la Guardia Revolucionaria. Vienen días para estar pendientes. Veremos este fin de semana qué es lo que se produce sobre el terreno y, desde luego, cuál es la escala en la que Teherán responde al ataque que ha lanzado Benjamin Netanyahu. Pablo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Muy buenas. Pues ahora vamos, qué coordinados. Esta semana lleváis un pleno de coordinación, ¿eh? Sí, deberíamos hacer una gira por Soria. Sí, nos forramos seguro. Bueno, pues a partir de ahora vamos a cambiar el ritmo de este programa. Pues mira, te voy a contar una cosa. ¿Sabías? Yo no lo sabía, que toda la acción del Don Quijote de la Mancha, de las dos partes del Quijote, transcurre en verano. Solo es verano. Y que solo llueve una vez. He de decirte que alguien me ha hecho ver eso. Sí, pues bueno, pues hoy lo vamos a saber, eso y muchas cosas más, porque vamos a tener aquí a Antonio Muñoz Molinas. ¿Molinas he dicho? Molina. Sí, la S. Molina. Antonio Muñoz Molina, que nos gigantes, presenta donde hay molinos tuve gigantes. Sí. Y Molinas. Sí. Y Molinas. Bueno, pues nos presenta El verano de Cervantes, un ensayo sobre sus lecturas, bastante recurrente en cada verano, desde su niñez hasta su adultez, sobre del Quijote, ¿vale? Pues ahí es un libro maravilloso. Y también son maravillosos todos los libros que han marcado la vida de nuestros oyentes. Exacto. Que ya pueden llamar desde este preciso momento al 900 100 800 para donar esos libros que les han marcado la vida. 900 100 800. Los libros que nos vayan a donar en el 900 100 800 durante la charla que estamos impacientes por empezar con Antonio Muñoz Molina.
Y a partir de las 11 con Fernando Neira, ¿Por qué nada te ríes? menos, ¿sí? No, nada. ¿Te ha hecho gracia algo? No, de lo. Molinas. Con Fernando Neira repasamos la figura de una leyenda de la estadounidense Chaka Khan, que están ahora escuchando. Con motivo de su primera actuación en España, será en Madrid en las Noches del Botánico. Además viene la moda para hablarnos del disco que sacarán en torno al mes de octubre y para cantar uno de los singles de este trabajo. Hablando de la moda, habrá corte y confección con Aitor Albizua, que nos va a hacer un traje con todo lo malo que hemos hecho a lo largo de la semana, a ver si da tiempo a contarlo. La verdad es que la semana ha sido tremenda. Digamos que tiene que escoger, ¿no? Sí. Tendrá que escoger. Tiene mucho patrón. Hacer un ranking y luego ya pues que salga lo que salga. En fin, todo esto desde ahora y hasta las 12:20 de momento. Gonzalo Velasco, Elisa de la Donés, Nacho Corredor, que tengáis un feliz fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.